Bien, vamos a continuar con lo que nosotros determinamos en estos momentos de lo que era la cultura y la costumbre, ¿sí? En un marco de análisis comercial para abordar mercados internacionales y poder ver la posibilidad de comercializar en esos mercados. Yo voy a hacer un llamado a la realidad en este aspecto porque lo que se pretende como perfil técnico en nuestra carrera no es que un estudiante salga un experto en análisis de mercado, pero sí que sepan cuando forme parte de una empresa exportadora o forme parte de una empresa financiera, que sepa de qué se va a hablar cuando entremos a manejar las estratagemas comerciales. Bajo ese contexto vamos a seguir un poco más con lo que es la costumbre y la cultura, que me parece un punto bastante más que considerable a tener en cuenta, porque es lo que hemos dicho en muchos momentos, se pasa por alto, ¿sí? O no se le da la importancia ni la seriedad que tienen que tener esto, y bajo ese contexto algunas operaciones pueden salir bastante más que mal, ¿sí? Y las explicaciones nunca aparecen, porque no se detectan. Entonces es cuando el experto suele surgir con las respuestas al caso que se podrían haber evitado si se hubiera pensado detenidamente, con un pensamiento crítico, qué es lo que se estaba haciendo, ¿sí? En este caso, otra cosa que nos interesa revisar a nosotros con respecto a lo que es la cultura y las costumbres, sí, son las innovaciones, sí, que se producen en los mercados. Innovaciones, ¿qué serían las innovaciones? Si tenemos en algún momento alguna oportunidad de juntarnos, que seguramente va a ser hasta fin de año, seguramente esperemos que nos podamos juntar, vamos a profundizar más con respecto a las definiciones de innovación. Sin embargo, nos perdemos la esperanza de que ustedes puedan navegar por ahí en lo que sería la página del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, y ustedes puedan ver ahí marcas, patentes e innovaciones, ¿no? Para que vean ustedes qué es una marca comercial, qué es una patente de explotación y qué sería una innovación, ¿sí? Innovación en realidad es una modificación a algo que ya está establecido. ¿Qué significa algo que ya está establecido? Algo que está inventado, ¿sí? El invento tiene, por definición, algunas características que la innovación no lo tiene. El invento tiene la característica que, por ejemplo, tiene que tener un fin útil. El invento tiene la característica, por ejemplo, de que para llegar al invento no tiene que haber métodos empíricos que se hayan seguido, ¿sí? Para llegar a hacer el invento. Es decir, tiene que ser algo novedoso en ese aspecto. Y tiene que cumplir una función social. La innovación no. La innovación lo que tiene en realidad es que ya está inventado el producto y lo que se hace es cambiarlo, ¿sí? Y así como se puede cambiar el producto, se puede, en lo que es cultura, meter innovaciones que pueden dar consecuencias funcionales o disfuncionales. Es decir, yo conozco una determinada cultura que se rige por diferentes patrones de conducta, ¿sí? Tienen todas sus costumbres y todo lo demás y no están acostumbrados a lo que yo voy a proponer. Esa proposición termina siendo una innovación dentro de lo que es la cultura. Y esa innovación puede causar dos tipos de efectos. Puede ser un efecto funcional o un efecto disfuncional. O sea, ¿cómo vamos a saber nosotros que cuando un efecto es funcional o cuando es disfuncional? Funcional cuando en realidad propongamos, ¿sí?, ese cambio, propongamos esa innovación y la demanda lo acepte, ¿sí? Y disfuncional es cuando nosotros proponemos el cambio y la demanda en realidad lo que hace es negar ese cambio porque no se quiere adaptar a la propuesta que hace la empresa, sí, generando expectativas negativas de crecimiento, como dice acá la punta. A ver, veamos un ejemplo. Una innovación funcional fue en su momento la creación, bueno, ustedes son más generación Z, por el promedio de edad que yo estoy más o menos viendo, pero algunos sabrán de lo que estoy hablando cuando yo digo que hace un tiempo atrás hubo una persona acá en Tucumán que trabaja en un centro de investigación que se llama Cerela, que inventó la leche bio, es decir, descubrió un lactobacillus, un organismo que le hacía bien a la flora intestinal, ¿sí?, que le llamó Lactobacillus GG. Con eso fue la base para crear la leche bio. Entonces, ¿qué se suponía que hacía la leche bio? Cuando vos tenés descompostura de estómago, tenés problemas intestinales, vos tomabas leche bio y era como recomponer esa flora intestinal al punto de que vos te curabas medianamente bien con respecto a la descompostura que tenías. Entonces, esa innovación era funcional. ¿Funcional por qué? Porque los efectos que se producían sobre lo que es lo esperado eran buenos,
y y era aceptado por la demanda. En cambio, disfuncional, lo que produce normalmente son efectos negativos con respecto al a la demanda. Es decir, la demanda no tiene esta aceptación como cuando la innovación es buena, ¿no? Por ejemplo, veamos un caso concreto con respecto a Coca-Cola. Ustedes saben que Coca-Cola tiene su caballito de batalla, que es la Coca-Cola común. Después de la Coca-Cola común, Coca-Cola tiene otros productos que son secundarios o complementarios a su caballito de batalla, que es la Coca-Cola común, y una de las que más se vende en realidad es la Coca-Cola cero. Hace un tiempo atrás, con la onda verde esta de naturalizar todo, Coca-Cola lo que hizo fue tratar de reemplazar la Coca-Cola cero, que es sin azúcar, por una Coca-Cola que traía stevia, que era, si ustedes se acuerdan, una Coca-Cola que tenía una fajita verde. Era la Coca-Cola Life. La Coca-Cola Life era un reemplazo de la Coca Cero porque en realidad, además de sacar los azúcares, ponía en un endulzante natural a la bebida, que la hacía o la comparaba mucho a su caballito de batalla, que es la Coca común, la Coca con azúcares. Al punto de tratar, a ver, disfuncional, ¿por qué? ¿Por qué fue disfuncional? Porque no hubo aceptación por parte del público. Es decir, con respecto a los gustos, se sentía tanto el gusto de la stevia y no era tan aceptado como quitarle el gusto, ¿sí?, de los azúcares como lo hace la Coca Cero, al punto de que en realidad nadie consumía Coca Life. ¿Qué hizo Coca-Cola? Para forzar esa aceptación, lo que hizo fue sacar del mercado de circulación la Coca Cero. Entonces vos querías consumir o querías comprar una Coca Cero en cualquiera de sus presentaciones y no encontrabas. Tenías que llevarte o la Coca Life o la Coca común. Con lo que obviamente la competencia no tardó mucho tiempo en darse cuenta de la situación y lo que hizo fue generar alternativas para la demanda insatisfecha. ¿Qué hizo en ese aspecto? Desde ese punto de vista, lo que hizo fue crear productos. Sí, yo creo que en ese momento lo que hizo Pepsi fue sacar la Pepsi Max, que fue la primera Pepsi sin azúcar que tuvo Pepsi Cola, ¿sí?, para tratar de captar un segmento de mercado que estaba desprovisto porque Coca-Cola estaba descuidándolo terriblemente. Terriblemente, ¿por qué? Porque no entendían que había una disfuncionalidad con respecto al producto. Entonces, bajo ese contexto, acá es como dice el dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces Coca-Cola dejó un poco el segmento es decir, no quiso aceptar la realidad de que la Coca-Cola Life no era un producto que la demanda estaba necesitando en el mercado, y le estaba a su vez dando, ¿sí?, lugar a que la competencia crezca. Ustedes saben que Pepsi Cola siempre ha sido la competidora directa de lo que es Coca-Cola. Bajo ese contexto, como Coca-Cola, cuando se dio cuenta de que verdaderamente Pepsi había crecido bastante por el descuido por no entender que había una innovación disfuncional en el mercado, discontinuó la Coca-Cola Life y sacó de vuelta la Coca-Cola Cero para no perder el mercado que ya había captado en su momento. Entonces es un ejemplo de cómo las innovaciones pueden trabajar en un mercado, ¿no? Obviamente el libro está plagado de muchos más ejemplos, les pido por favor que lo lean. Pero el principio de pensamiento sería básicamente ese, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando uno planifica una campaña comercial, porque esta innovación, si no está probada, en el mejor de los casos, si uno tiene el mercado en el cual ya está vendiendo producto y la idea es abordarlo desde el punto de vista comercial para aumentar la cantidad de ventas, está muy bueno porque la innovación está probada. Es decir, no hay innovación prácticamente. Pero si es un mercado nuevo y vamos a ir con innovación, hay que tener mucho cuidado, porque si existe la disfuncionalidad del producto en ese mercado, lo que va a pasar es que va a generar una espiga negativa en todas las estratagemas comerciales que nosotros podamos desarrollar, al punto de que no vamos a poder vender nada. Y la conceptualización del cliente sobre el producto tiene un efecto negativo, al punto de que ya de pasado un tiempo no quiere saber absolutamente nada, y esto en una publicidad boca a boca es terriblemente complicado para cualquier empresa. Por último, en esta etapa, para ver el tema de las costumbres en los negocios de marketing global, sí vamos a definir este tipo de costumbres. Y esto es a título informativo para que ustedes sepan cómo manejarse frente a determinadas situaciones que nos va a suceder cuando leamos, o cuando estudiemos, o cuando analicemos las otras
las otras costumbres, las costumbres de otros países. Sí, el autor clasifica 3 tipos de costumbres en los negocios, ¿sí? ¿Qué costumbre dice? Imperativas, optativas y exclusivas. Entonces, cuando ustedes traben contacto con un cliente potencial, tendrán que saber de que habrá algunas costumbres que son imperativas, que habrá que respetarlas, ¿sí? Algunas costumbres en el trato que son optativas, que se pueden respetar como no se pueden respetar, con lo que al dueño de la cultura puede causarle buena impresión o mala impresión, pero es indistinto. ¿Sí? Hay algunas costumbres que son exclusivas, ¿sí?, de la cultura, que, en las cuales uno no puede avanzar, ni siquiera en broma, ¿sí? Veamos un ejemplo, para que ustedes tengan una idea de cómo por ahí manejarse frente a ciertas situaciones, repito, ¿sí?, en donde establezcan contacto con un cliente potencial y sepamos que en esta primera aproximación hay costumbres que se tienen que respetar, otras que quizás no, y otras que son privativas de esa cultura. Una costumbre imperativa, por ejemplo, el ejemplo más clásico que a mí me da resultado traer a colación cuando hablo sobre los tipos de costumbre, es cuando supongamos que ustedes los invitan a una familia japonesa a comer a su casa. Ustedes saben, como parte de la costumbre del japonés es sacarse los zapatos en la puerta los calzados en la puerta del hogar. Entonces, quizás por ahí es una costumbre imperativa que ustedes no la conocen, no la justifican, por ahí no la entienden también porque está usando el criterio de autorreferencia, pero saben que tienen que cumplirlo. Entonces es algo imperante que se haga, ¿sí?, para poder mantener el vínculo, para poder mantener la relación más o menos comercial, estamos hablando siempre, ¿no? Más o menos llevadera, ¿sí? Hay costumbres que son exclusivas, ¿sí? Normalmente las costumbres exclusivas vienen dadas por el marco de religión que tiene cada una de las culturas. Entonces, por ahí no está bueno, ¿sí?, copiar algunas costumbres en el tema religioso de otras culturas para agradar. Entonces, bajo ese contexto, tenemos que saber que también hay costumbres exclusivas que no pueden ser copiadas, porque verdaderamente pueden causar el disgusto de quien es el dueño de la cultura y el negocio se acaba ahí nomás. Sí, hay otras costumbres que son optativas. ¿Sí? Optativas son cuando, en realidad, como dijimos al principio, uno es pasible del acto cultural ese, y bajo ese contexto, respetar la cultura no es algo totalmente indistinto para el dueño de la cultura. Si veamos esto en una ronda de mate con un extranjero, por ejemplo en Argentina, ustedes ofrecen mate al argentino y el argentino acepta o no acepta de acuerdo a los gustos, digamos, que tiene cada uno también, pero no van a ver mal que un extranjero no lo acepte, porque no conoce, no les va a causar ningún tipo de reacción que les rechace un mate, por darles un ejemplo grosero. Repito, en el libro hay una serie de ejemplos que son más precisos, más específicos y que pueden abrirle un poco más la mente, ¿no? Pero esto sería un caso de la cultura optativa, en la cual el visitante, en este caso ustedes, ¿sí?, que están entablando contacto con una cultura nueva, son sometidos a una práctica cultural en la cual cumplirla o no cumplirla al dueño de la cultura no le produce ningún efecto. Entonces ahí estamos frente a un optativo cultural, ¿sí? Bien, eso vamos a trabajar por ahora con lo que es cultura y costumbre, ¿sí? La semana que viene vamos a avanzar sobre más temas en lo que es cultura y costumbre. La idea es agotarlo. Una vez que esté agotado vamos a complementar un trabajo práctico, ¿sí? Y seguramente vamos a estar generando algún tipo de evaluación para ver cómo estamos con los conocimientos del tema y corregir en el caso que haya que corregir.